Hechos de Impacto. Muy buenas tardes, amigos televidentes de Hechos de Impacto. Un saludo cordial desde la ciudad de Guayaquil, que a propósito, Guayaquil es el puerto principal del Ecuador, genera el 51% de las exportaciones y además es conocido como el motor del comercio. Se calcula, según la Cámara de Comercio de Guayaquil, que 43.000 empresas se han constituido, es decir, el 33% de las empresas abiertas, constituidas en el país, están justamente en Guayaquil. ¿Qué retos le espera al nuevo alcalde Aquiles Álvarez? Eso es lo que vamos a analizar en los próximos 60 minutos con nuestros invitados. En el set principal está el arquitecto Ricardo Pozo Urquizo, investigador del Observatorio Urbano y Territorial y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a quien le agradecemos por su presencia. Y vía Zoom estarán el general Abraham Correa, experto en seguridad, y por supuesto un conocido en toda esta materia, y también estará el ingeniero Asatiani Belis, presidente del Colegio de Ingenieros Químicos del Litoral y máster en Ingeniería Ambiental. A los invitados les doy la cordial bienvenida. Gracias por estar aquí y vamos a hablar justamente de aquello. Siendo el motor principal la ciudad de Guayaquil, el comercio, también se habla de que no hay un ordenamiento lógico. En este momento Guayaquil atraviesa problemas ambientales, también obviamente por la contaminación, un crecimiento desordenado, en donde también hay problemas de inseguridad. Es decir, hay muchos retos. Ingeniero Pozo, ¿cuáles son justamente esas particularidades que ustedes han observado y que se podrían solucionar y en qué tiempo? Bueno, gracias por la invitación. Al hablar de Guayaquil, algo que hay que considerar y que es importante es que no hablamos solamente de una ciudad, ¿no? de un límite urbano, hablamos de una región, ¿no? En este caso el Cantón Guayaquil. Y al hablar de esto hablamos de ordenamiento territorial y planificación urbana. Nosotros en el Grupo de Investigación Observatorio Urbano y Territorial identificamos que en este momento, en esta coyuntura que sucede en cambio de administración, en primer lugar se requiere revisar el modelo pasado, el modelo de desarrollo y las estrategias de desarrollo y de crecimiento que se plantearon para Guayaquil y replantearse y repensar ese Guayaquil, y no el Guayaquil actual, el Guayaquil al 2050, al 2100. Necesitamos urgentemente pensar o repensar ese Guayaquil región, ese Guayaquil hacia afuera y ese Guayaquil hacia adentro. ¿Y por qué cree usted que no se ha llegado a cristalizar ese tipo de obras que convertirían a Guayaquil en lo que estamos buscando? Bueno, porque justamente la visión que ha habido, y lo digo a título personal, de desarrollo como ciudad es justamente el cubrir los déficits de infraestructura. Tenemos importantes zonas de crecimiento informal, de desarrollo informal que ha tenido la ciudad, en el caso a mediados del siglo XX por la migración campo-ciudad, la presión por la habitabilidad en el suelo, y todo esto, digámoslo, en la última administración o en las dos últimas administraciones se han abordado a manera de obras, proyectos, infraestructuras, pero lo que vemos o lo que observamos que ha faltado es planificación urbana y ordenamiento territorial en el sentido de utilizar los instrumentos existentes en la ley actual y desde hace mucho tiempo, como los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes maestros urbanos, planes de uso y gestión del suelo, pero realmente enlazadas a la lógica de estos instrumentos de planificación, es decir, elaboración de diagnósticos, construcción de una visión y a partir de ahí identificar los planes, programas y proyectos prioritarios de la ciudad para el proceso actual de esta administración e incluso identificar proyectos prioritarios de aquí a 50, 100 años que son extremadamente necesarios. A propósito de esos proyectos que también involucra a la parte ambiental, ingeniero Belis, ¿cuáles son las investigaciones que han realizado ustedes? ¿Qué es lo que le falta puntualmente a la ciudad de Guayaquil y en cuánto tiempo estarían solucionándose si es que existe una planificación por parte del nuevo alcalde Aquiles Álvarez? Gracias, buenas tardes, un saludo a los panelistas. Realmente nosotros vemos con mucha preocupación el tema de la calidad ambiental, de ambiente de los guayaquileños.
En los actuales momentos, Guayaquil atraviesa por una crisis bastante importante en el tema de los recursos, como los recursos hídricos, el estero salado, la calidad de agua que estamos tomando los guayaquileños, la contaminación del aire que respiramos los guayaquileños por el tema del material particulado y los gases de combustión, ¿verdad? En todo caso, nosotros como institución hemos venido trabajando en ese sentido con las autoridades, no solamente con esta que acaba de llegar a manejar los destinos de Guayaquil, sino con la administración anterior, donde estamos presentando propuestas y alternativas a través de nuestros profesionales para que puedan trabajar en conjunto, ¿no?, con el tema de la recuperación del estero ¿Cuáles salado, son las principales? patrimonio ecológico. Sí, justamente, Sí, ¿cuáles son esas propuestas puntuales que están haciendo ustedes, ingeniero? Bueno, sabemos, hemos hecho un planteamiento en conjunto con la Universidad de Guayaquil, Colegio Regional de Ingenieros Químicos, para que se haga el estudio técnico para conocer cuánto es el valor que le costaría a los guayaquileños la recuperación de este bien, de este patrimonio ecológico, ¿verdad?, en donde ya se ha hecho una caracterización de la contaminación que existe en el estero salado, en donde sabemos que ya ahí hay un desecho tóxico y que ya no se lo puede recuperar por medios tradicionales, ¿no?, convencionales, sino que ahí hay que hacer un tratamiento especial de remoción de esta biomasa, y eso tiene un costo bastante importante porque ya el estero salado está considerado como su lecho marino como un desecho tóxico. Y obviamente hay que remover toda esa biomasa, hacerle un tratamiento, una disposición final en otro lugar, y remover toda esta biomasa va a costar un recurso interesante, y hacerlo por etapas sobre todo, ¿no?, para que esos sedimentos, por el levantamiento de la extracción de estos sedimentos, no puedan contaminar hacia el mar los recursos. Recordemos que hay metales pesados. Bien, vamos a profundizar. Que en la actualidad ya... Sí, vamos a profundizar en breves instantes. Ingeniero, vamos a profundizar en breves instantes justamente lo que usted nos está diciendo, pero quiero ir también a otra amenaza para el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, que es la delincuencia galopante que estamos viviendo. General Abraham Correa, usted, que es un investigador además y que ha realizado diferentes ponencias y también entrevistas en varios medios de comunicación, ¿cuáles, de acuerdo a la propuesta presentada por el ahora alcalde, ya posesionado, Aquiles Álvarez, de esas propuestas en materia de seguridad, cuáles son las que le ofrecen a usted una tranquilidad y esta conformación de una postura diferente en materia municipal de seguridad? ¿Cómo la observa usted? Buenas tardes, licenciado. Gracias por la invitación. Un saludo afectuoso para los panelistas. Realmente la situación es bastante caótica en cuanto a la seguridad se refiere. En Guayaquil, la provincia del Guayas, Durán, San Borondón, es una zona bastante conflictiva, no ha podido ser controlada, y específicamente en Guayaquil, desde hace algún tiempo atrás, de las dos administraciones de gobierno anteriores, ha venido poco a poco sembrándose un caos, violencia contra la ciudadanía. La seguridad que estaba implementada en ese entonces por los alcaldes de turno fueron poco a poco resquebrajándose, fue perdiéndose ese horizonte, y hoy estamos viviendo una violencia permanente, y los ciudadanos guayaquileños prácticamente están acorralados, no saben qué hacer, ¿y cuáles son no las saben acciones inmediatas hacia dónde ir y a quién concurrir para solucionar estos grandes problemas del sicariato, del asalto, del robo, de los secuestros y tantas otras situaciones en cuanto también al microtráfico, al narcotráfico. General. Son situaciones que realmente preocupan a la ciudadanía y que tienen que tomar un rumbo. El burgomaestre de hoy tiene algunas propuestas
¿Qué tiene que ser a corto plazo? Digamos, lo importantísimo para recibir al contingente uniformado son dónde pernoctar, dónde poder vivir, dónde tener las actividades, para realizar las actividades. Los cuarteles que han sido ofrecidos tienen que realmente construirse en las zonas que están establecidas, grandes cuarteles desde donde pueden los uniformados salir a cumplir con sus obligaciones, organizarse de mejor manera, asumir responsabilidades, coordinar acciones que vayan en beneficio de los guayaquileños. Eso es muy importante. Bien, ahora profundicemos un poco lo que decía justamente el ingeniero Vélez. ¿Cuáles para usted son las dos primeras acciones que debe tomar la alcaldía en general y, por supuesto, el cuerpo de concejales que conforman el municipio? Ingeniero Vélez. La coordinación. Hemos visto con buenos ojos la iniciativa que ha tomado el alcalde en cuanto a seguridad, ¿no? En la construcción o el llamado al gabinete cantonal de seguridad, en donde hemos visto la participación de las autoridades que guardan relación con este tema. Y tenemos al gobernador, al ministro del Interior, al general de la policía, bueno, y esto ha dado como resultado que ya tenemos 1.900 efectivos para la seguridad de Guayaquil. En todo caso, nosotros como parte del tejido social apoyamos esta iniciativa definitivamente, pero sabemos que esto es más de fondo, ¿no? Más de fondo porque deberían de dotarse, de darse más recursos para el tema de seguridad en la ciudad de Guayaquil. Sí, perfecto. Yo quiero analizar con usted lo que usted me decía al inicio con respecto a las acciones medioambientales que tiene que tomar, como le decía, el cuerpo edilicio del municipio y, por supuesto, el propio alcalde. En esa materia, ¿cuáles son las dos acciones inmediatas que debería atender? Bueno, yo creo que todo apunta a la calidad de vida de los habitantes de Guayaquil. Todas las acciones que logre tomar el Consejo en pleno, encabezado por el señor alcalde, tienen que ir direccionados. Yo creo que uno de los primeros temas que tienen que abordar, y en eso hemos insistido nosotros, es en la calidad de agua que consumimos los habitantes de Guayaquil. Eso es prioritario. Lo otro es la contaminación de aire. Tenemos un problema que se viene arrastrando hace algún tiempo atrás con el tema de la actividad minera, las canteras, que hay cualquier cantidad de material particulado o contaminante de la calidad de aire que respira, por lo menos ese sector donde se da esa actividad. Y hacia el interior de la ciudad, recordemos que también muchos de nuestros conductores, muchos de nuestros transportistas de la ciudad de Guayaquil usan diésel, ¿verdad? Entonces en el diésel hay mucho material particulado y también están los NOx, SOx, COx que... Sí, pero insisto, ingeniero, insisto en que ese es el diagnóstico. Yo lo que me refiero es qué debe hacer justamente el alcalde para terminar, para poder orientar de mejor manera la parte ambiental de la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, con las canteras. Nosotros creemos que hay que replantear el tema. Todos sabemos que la captación del agua se la hace en el kilómetro 26, allá en Puente Lucía, ¿verdad? Ya hay serias discusiones sobre este tema y hemos planteado que ya ahora ojalá y se dé el tan ansiado puente, ya la fuente de agua donde se capte el agua para los pequeños tenga el Chobo, ¿no? Es un agua subterránea donde está libre de pesticidas, plaguicidas, metales pesados, y tendríamos otra, aprovechando esta nueva ruta que tendría que el alcalde centrarse en este nuevo desarrollo a través de este puente y aprovechar ese espacio para traer el agua hacia los guayaquileños. Y hemos nosotros planteado en mesas de trabajo
con la administración anterior lo han visto con buenos ojos y en estos momentos ya tenemos acercamiento con las nuevas autoridades y ya vamos a tener en los próximos días reuniones sobre este tema donde nosotros como técnicos hacia el interior del colegio vamos a hacer este tipo de planteamientos y mejoras para que nuestras autoridades tengan un poco más claro de las cosas que hay que hacer hacia el interior de la ciudad de Guayaquil en temas de medio ambiente. No solamente el agua, está la contaminación, están desechos sólidos, están aguas residuales, todo lo que converge en saneamiento ambiental, ¿no? Y en eso pues nosotros vamos a aportar significativamente a esta administración. Sabemos que nos van a abrir las puertas para que nosotros podamos aportar con nuestro contingente técnico. Bien, vamos a ir a una primera pausa comercial y continuamos con más de Hechos de Impacto, analizando la situación de la ciudad de Guayaquil y lo que le espera, lo que ya tiene que hacer de manera inmediata el alcalde Aquiles Álvarez, de acuerdo a los analistas que están siendo invitados aquí. Volvemos. Bien, continuamos con más de Hechos de Impacto, analizando la problemática de la ciudad de Guayaquil. Ahora, en materia de seguridad, estamos conversando también con el general Abraham Correa, ex general de la policía. General, las primeras acciones, lo que estábamos conversando al inicio del programa, las primeras acciones, el alcalde se muestra bastante activo, ha dicho en campaña electoral que uno de los temas que más va a atender es sin duda la seguridad ciudadana y proveer además de un estilo diferente en esa materia. Es decir, muchas veces los alcaldes se desentienden del tema de seguridad porque la competencia directa, por supuesto, está en el gobierno. Pero esta buena relación que al menos hemos observado mediáticamente, tanto del gobernador de Guayas como del alcalde, y hablar permanentemente del tema de seguridad, ¿qué significa? ¿Cómo lo ve usted? ¿Y cuáles son las acciones que recomendaría usted como experto en seguridad? Es plausible las acciones que se están realizando. El alcalde ha tomado algunas decisiones muy importantes en cuanto tiene que ver con la seguridad. Hay ese acercamiento con la Policía Nacional, con la ciudadanía, con la empresa privada. Eso es muy importante. Las autoridades también tienen que incluirse en esta situación y todos empujar la carreta hacia un solo lado. Eso es lo que se esperaba. Existía mucha fricción, desacuerdos, mucho distanciamiento. Hoy hay que unirse, es el momento de unirse, es el momento de trabajar, de comprender la situación en que viven los guayaquileños y darles esa seguridad, organizarse mejores, llevar las actividades hacia las zonas más críticas, la seguridad barrial, organizarse con los barrios. Es importante que la Policía Nacional lleve adelante estas acciones con el apoyo de la alcaldía. Esta es una situación muy importante, decisoria, para que baje la delincuencia, para que baje la violencia, para que haya más control. La fuerza de tarea conjunta también juega un papel importante para unirse a esta tarea, para unirse a esta acción positiva y de esta forma poder controlar mejor a los actos que están fuera de la ley. Conversando con diferentes ciudadanos, familia, amigos, colegas, antes de esta entrevista nos decían, a ver, es increíble que en la ciudad de Guayaquil estemos hablando de que alguien prácticamente está tomando en consideración salir a almorzar, salir a cenar, salir a un centro comercial por temor a ser asaltado. Tomar un vehículo, tomar un taxi se ha convertido casi en un reto. La gente sale de sus casas persinándose y no sabe si es que va a regresar con vida. ¿Es una percepción o es una realidad, por un lado? Y segundo, lo que usted dice, la comunidad, los ciudadanos y en conjunto con las autoridades tienen que tomar acción en aquello. Pero, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en esta nueva realidad que estamos viviendo después de la muerte cruzada
y un presidente de la República que está gobernando en base a decretos. No es una percepción, es una realidad la que estamos viviendo. Los guayaquileños están viviendo una realidad. Lo que usted manifestó es cierto, así estamos. Estamos acorralados, estamos con terror, con temor, con miedo de salir con la familia, de salir al trabajo, del trabajo al domicilio. Todas estas situaciones las estamos viviendo y no tenemos una solución. Los ciudadanos están acudiendo, están todos los días manifestando que necesitan un cambio, que necesitan un apoyo, que necesitan seguridad para realizar sus actividades personales, sus negocios también, sus actividades familiares, para concurrir a lugares con la familia, para poder disfrutar de un fin de semana. Todo esto prácticamente ha sido imposible. Es por eso que deben las autoridades unirse. La ciudadanía juega un papel muy importante, ojos y oídos de las autoridades, para informar a través de la tecnología lo que está sucediendo en tal o cual sitio. Hay zonas muy críticas. Los ciudadanos tienen la oportunidad de informar para que la fuerza pública pueda acudir inmediatamente a los lugares de los hechos, pero esto no se ha dado. Hoy es la oportunidad para comprender realmente lo que estamos viviendo y que la seguridad sea compartida con los ciudadanos, con la empresa privada, con las autoridades, el gobierno, que tiene que tomar decisiones muy importantes, exigir a la justicia para que cumpla también su función, es decir, un gran equipo que pueda minimizar la acción delincuencial. Bien, ahora vamos con el arquitecto Ricardo Pozo. Hablar de Guayaquil es hablar de la perseverancia de la gente, del pulmón que significa el comercio, gente pujante, saliendo a las calles, vendiendo, comerciando, etcétera. Pero tiene que haber un orden. Por ejemplo, ir al centro de Guayaquil con tan pocos parqueos, con una cantidad impresionante de vehículos todos los días, un tráfico que ya tú no dices estamos en hora pico, todos los sectores están en hora pico. ¿Cuáles son los retos justamente para que esta ciudad, al igual que las principales urbes y capitales de comercio del mundo, puedan trabajar en comunidad? ¿Cómo lograrlo? Bueno, con planificación, pero en este caso la planificación de la movilidad de la ciudad, no del transporte, de la movilidad, que incluye también el componente transporte, ¿no? En el caso de lo que hoy se discute y vemos otras ciudades en el mundo que han experimentado cambios sustanciales con este problema, está demostrado que no es solo la inversión en infraestructura, es decir, infraestructura de transporte, metrovía, metro, tranvía, aerovía, cable car, como se los conoce, no es suficiente. Hay que cambiar el estilo de vida de todos nosotros como ciudadanos, y a medida que se va mejorando la calidad del transporte público, la idea es que todos vayamos dejando el carro en casa y empecemos a disminuir la cantidad de autos en las calles, utilizando el transporte público o el sistema de transporte público multimodal, es decir, combinar bicicleta con bus, con caminar y así sucesivamente. Pero para eso se necesita invertir en tecnología, invertir en estudios también, y también invertir en programas culturales que haga que nosotros los guayaquileños poco a poco migremos a estos sistemas de transporte sostenibles. Bueno, usted ha mencionado el tema de transporte y efectivamente el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, mencionaba cuando era candidato en campaña que tiene una posibilidad enorme la ciudad de Guayaquil del componente fluvial. Yo recuerdo que en el gobierno de Rodrigo Borja, él quiso articular entre el transporte fluvial y los denominados articulados de la Comisión de Tránsito del Guayas en aquella época. Lamentablemente, Astinave no construyó justamente estas lanchas con las especificaciones respectivas y por eso fracasó. Pero es aprovechando justamente nuestra potencia fluvial, aprovechándola bien y coordinando de una manera adecuada y efectiva, podría ser una solución. Pero ¿qué tan factible es en corto plazo, por un lado? Y por otro lado, ¿cuáles son las alternativas de un ordenamiento? Usted decía antes de empezar justamente la entrevista que
el alcalde de Guayaquil es un alcalde del cantón, por lo tanto el reordenamiento o el ordenamiento territorial es fundamental. Exactamente, y en materia de transporte, de vialidad, de movilidad, es extremadamente urgente, porque cada vez podemos observarlo. Guayaquil es una ciudad-región, existe una población flotante que a diario se traslada hacia Guayaquil, hacia el centro de Guayaquil, para acceder a servicios, equipamientos, salud, educación, pero es necesario pensar, factor uno, en este gran Guayaquil, ¿no? Se lo ha dejado de lado este tema de metropolización de Guayaquil. Se sospecha que obviamente por temas políticos, ¿no? A ningún alcalde le gustaría formar parte de un gran municipio que integre San Borondón, Durán, Guayaquil e incluso Daule, este gran Guayaquil regional. Pero por otro lado, sí debería haber instancias de trabajo. Perdón, ¿y por qué no le debería interesar a un alcalde aquí? Bueno, está el tema de concentración de poder político, ¿no? Guayaquil es una gran urbe que puede llegar a las 2.800.000, 3 millones, hay que esperar el nuevo censo de población, y eso implica una masa de electores, una masa de posibles votantes que obviamente es atractiva para todos. Por otro lado, también hay temas técnicos, por ejemplo, Guayaquil, en caso de formar un gran Guayaquil, un Guayaquil metropolitano, tendría que abordar los problemas de los otros municipios. Por ejemplo, la crisis de agua potable en Durán, por ejemplo, tendría que ser abordada. En el caso de Daule también los temas de contaminación de la cuenca del río Guayas. O sea, realmente es un paso a dar importante, pero que tal vez en este momento no tenemos la situación, digámoslo así, técnica y política en que se pueda proceder. Ahora sí hay otros mecanismos como las mancomunidades, que son... ¿En qué consisten las mancomunidades? Bueno, digámoslo así en resumen, ¿no? La asociación de varios municipios para cubrir problemas o demandas o servicios de forma complementaria entre bueno, varios... en la Amazonía y en Manabí puntualmente ya están hablándose de esos avances de mancomunidades. Exactamente, es una figura que lo permite el ordenamiento territorial en nuestro país y funciona muy bien para poder asociarse nuevamente, porque realmente es una asociación en beneficio de la comunidad. Hay que pensar en eso, o sea, son dos posibles pasos a seguir que obviamente nosotros no podemos decir este es el mejor o este es el peor, pero definitivamente hay que repensarlos, ¿no? Metropolización, mancomunidad, incluso en otros países se hablan de regiones integradas por, en este caso, el principal cuerpo de agua de nuestra costa central del Ecuador, que es la cuenca del río Daule, y sabemos que eso significa trabajar en conjunto en muchos temas como contaminación, los temas de captación de agua, la biodiversidad e incluso el sector productivo, ¿no? El sector agrícola productivo, cómo se debería estructurar y planificar y ordenar este territorio a partir de este importante cuerpo de agua, ¿no? Bien, ingeniero Vélez, tanto la prefectura del Guayas como el propio alcalde han dicho que van a trabajar mucho en áreas verdes para descontaminar a la ciudad de Guayaquil. Puntualmente, ¿qué es lo que deberían hacer en ese sentido? Por ejemplo, el Parque Samanes, que es un pulmón que debería ser mejor aprovechado. ¿Cuál es su opinión de ustedes? No lo escucho. Tal vez está muteado, ingeniero Vélez. Ya. Bueno. Bien, ¿ahí me escucha? Correcto. Sí, cómo no. En cuanto a la consulta anterior, ¿qué debería plantearse inmediatamente en temas para solucionar el problema ambiental que tiene Guayaquil en esta ocasión? Yo creo que el alcalde debería, con los concejales, hacer una revisión integral de las ordenanzas y aprovechar ahora que existe esa relación, ese vínculo ideológico y político con la prefectura, en donde se puede trabajar mucho en conjunto, ¿verdad? Hay el proyecto, el tema del Parque Samanes, de recuperación de este pulmón de Guayaquil, y también el tema de áreas verdes, ¿no? Se estima que tiene que haber 8 metros de vegetación por habitante de área verde, que en la actualidad Guayaquil tiene que cumplirlo, tiene que llegar a cumplir a esa exigencia internacional, ¿no?
Y yo creo que se va a avanzar mucho con esta relación que hay entre alcaldía y prefectura, porque sabemos que la prefecta tiene mucha experiencia y conocimiento en temas Bien, estamos teniendo un problema técnico con el audio, hasta recuperarlo, ingeniero Vélez. Vamos con la parte de seguridad, estamos con el general Abraham Correa, ex general de la Policía Nacional, experto en materia de seguridad. Estas acciones a las que usted se refería anteriormente, general, el trabajo entre alcaldía, preocupado por seguridad, con mucha más fuerza, con mucha más potencia, con mucha más decisión, el gobernador del Guayas trabajando en conjunto, en lugar de los episodios anteriores, para no referirme a personas, sino en general, la situación política era yo no quiero, yo sí quiero, yo no quiero, etcétera. Hoy estamos hablando de una aparente unión por la ciudad y por la seguridad. Y por otro lado, entendiéndose que tanto la prefectura del Guayas, también trabajando en seguridad en las carreteras, podríamos tener un cambio de visión totalmente positiva para la ciudad. Es decir, habría que verlo con optimismo. Así es. Eso es lo que los guayaquileños quieren. Esperan que esto se lo solucione para poder realizar sus actividades normales, para poder acudir como antes lo hacíamos a los lugares de diversión, a los lugares de trabajo, a los lugares de negocios. Una unión de las autoridades, una coordinación importantísima de las autoridades, que se le incluya a la ciudadanía, como dije también a la empresa privada, que jugaba un papel muy importante en los anteriores años. Es el trabajo que tiene que realizarse, es la comprensión que tiene que haber. Y va a ver usted que tendremos resultados muy positivos, muy importantes. Hace falta también el liderazgo del Ejecutivo, que dé ese respaldo a la fuerza pública para que haga, para que lleve adelante el uso progresivo de la fuerza, un reglamento jurídico legal que permita a los uniformados utilizar el armamento, utilizar sus armas de trabajo para poder minimizar la acción delincuencial. Eso es también lo que necesitan los uniformados, que ese respaldo de las autoridades, respaldo de la ciudadanía, respaldo de todos y cada uno de los entes que son importantes y que están inmersos en la sociedad guayaquileña. Me gustaría que usted nos cuente sus experiencias. En la época, por ejemplo, del presidente Yamil Maguad, también hubo una ola de delincuencia muy fuerte en todo el país, pero sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Y a usted le tocó liderar, entre otras autoridades, el tema de seguridad. ¿Cuáles fueron esas estrategias? ¿Qué es lo que da resultado realmente? Los resultados son positivos cuando todos coordinamos acciones, cuando analizamos y cada uno da una propuesta en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de los guayaquileños, en este caso, digamos, en beneficio de los ecuatorianos. Eso es una decisión que el Ejecutivo junto con las autoridades toman y permiten que la tranquilidad se exteriorice en el país, en una ciudad, en un cantón, en una provincia. Así las cosas son importantes. Se coordinó, se firmó con el gobierno, con el ministro de gobierno en ese entonces, que se siga adelante con un programa de más seguridad, con coordinación, con compra de herramientas, de vehículos, de tecnología, que intervino la empresa privada. Todos generaron acciones y eso fue muy importante para poder controlar y vivir con tranquilidad. Esas son las decisiones que deben hoy tomarse con conciencia ciudadana, con conciencia empresarial, con conciencia de autoridad, para que los guayaquileños, los ecuatorianos podamos transitar, podamos realizar las actividades diarias, cotidianas, que hoy no lo podemos hacer y que estamos inmersos y estamos viviendo un miedo, un terror ante la acción del terrorismo, ante la acción de la violencia,
ante la acción del sicariato. ¿Qué piensa usted sobre los estados de excepción, sobre los toques de queda? Esto de decirle a los ciudadanos puedes transitar hasta cierta hora y luego tienes que estar en tu casa, porque por diferentes circunstancias, y lo han dicho inclusive muchos colegas periodistas y gente en las redes sociales, que durante la noche y madrugada, en los recorridos que se realizan, hay muy poca policía o las Fuerzas Armadas, presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Eso es disuasivo por un lado, pero ¿cuál es su pensamiento general sobre este tema? Estos estados de excepción no han sido productivos, no han dado la tranquilidad a la ciudadanía, no han sido efectivos, no ha habido resultados favorables. Han habido algunos estados de excepción, no han sido controlados, la fuerza pública no ha intervenido. Tiene que planificarse de mejor manera. Hoy estamos viendo, por ejemplo, que en Durán está interviniendo la fuerza pública con decisión, está interviniendo con Fuerzas Armadas, con respaldo político, está interviniendo para hacer uso de sus armas letales en caso de ser atacados, en caso de que un ciudadano sea atacado o en caso de que un soldado o un policía sea atacado. Ir contra toda esa violencia, minimizarla, pero con acciones de impacto, de exitoras y con respaldo político. Eso es lo que decimos, porque los policías y miembros de las Fuerzas Armadas tienen todavía ese temor de usar sus armas, porque no hay ese respaldo legal jurídico. La justicia tiene que comprender eso y dar ese respaldo a las acciones transparentes y efectivas que realice la fuerza pública. Estas acciones de impacto, las 24 horas con sacrificio de los uniformados, darán efectivos resultados. Y ya lo hemos visto en Esmeraldas, que minimizaron la acción delincuencial. Hoy lo están haciendo en Durán. Hay un resultado positivo y esto tiene que hacerse en Guayaquil y en todas las otras provincias que tienen grandes problemas de seguridad. Sí, pero antes de irnos a la pausa comercial y como para terminar este bloque el tema de seguridad, pero ¿por qué razón las autoridades en general, y ojo, que aquí en este espacio no buscamos ponerle ají a nada, hablar y generar un pensamiento crítico para debatir las ideas, ¿por qué el Estado en general tiene que esperar a que ocurran casos como los de Esmeraldas o los de Durán para intervenir? ¿No está fallando la denominada inteligencia en la parte estratégica de seguridad, general Abraham Correa? Sí, cada vez que hay un evento, cada vez que hay una situación criminal, cada que hay una acción de la delincuencia en ciertos lugares, en ciertos sitios, recién ahí comenzamos a actuar, recién ahí comenzamos a enviar el personal uniformado para que controle la situación. Estamos esperando que esto suceda, pero la planificación está hecha, los lugares críticos están establecidos, los lugares donde existen la mayor violencia están establecidos y eso conoce la fuerza pública. Pero por eso lo que necesitamos que se despliegue la fuerza pública, que vaya a esos lugares más críticos, que actúen en los lugares donde la ciudadanía todos los días la escuchamos a través de los medios de comunicación, que pide ayuda, que pide la presencia de la fuerza policial, de Fuerzas Armadas para que contrarreste esta situación. Pero lo estamos haciendo en forma muy tardía, porque prácticamente la inteligencia policial y militar fue suspendida, fue prácticamente eliminada. Hoy se está tomando nuevamente esta inteligencia policial y militar, están poco a poco llevando adelante acciones que son muy positivas y están dando resultados. Hay que ir adelante, hay que superar esta situación y hay que analizar mejor con la información que viene desde todos lados, de la ciudadanía, que viene de las autoridades, que viene de los hechos que se suscitan. Eso hay que tomar en cuenta y acudir y desplegar la fuerza pública hacia estos lugares más críticos donde la situación prácticamente no ha podido ser controlada y no ir después de que se suscitan estas cosas. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y continuamos con el último bloque de nuestro programa Hechos de Impacto. Ya regresamos.
Bien, continuamos aquí en Hechos de Impacto, analizando lo que está ocurriendo con las diferentes ciudades del país, sobre todo las grandes urbes, Quito, Guayaquil, Cuenca, analizando lo que significa una nueva ordenanza, trabajando con los alcaldes, las nuevas autoridades, los retos que tienen. En este caso, la ciudad de Guayaquil. Vía Zoom nos acompaña el ingeniero Azatiani Beris, del Colegio de Ingenieros del Litoral, y el general Abraham Correa, ex general de la policía. Y por supuesto, aquí en el set, Ricardo Pozo, arquitecto, con quien estamos hablando también de este reordenamiento de la ciudad. Arquitecto, a propósito de la ciudad de Guayaquil, decimos que es un polo de desarrollo, que es un centro de comercio nacional e internacional, y que muchos empresarios quisieran verlo también como un generador de congresos internacionales. ¿Cómo debería participar tanto la alcaldía como la sociedad civil y, por supuesto, las cámaras? Bueno, justamente con lo que se está comentando aquí, ¿no? Temas que afuera, actualmente a escala global, posicionan a las ciudades en esta red de ciudades que reciben este tipo de congresos internacionales, ¿no? Hay muchas multinacionales que quisieran tener una ciudad que les brinde todos los factores para poder desarrollar un curso. Lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, San Diego, Detroit, grandes ciudades que se preparan semana a semana para un gran congreso de una multinacional y empapelan toda la ciudad y mueven toda la publicidad mediática para que la ciudad sea parte de ese gran evento. Y tienen un gran centro de convenciones con todos los equipamientos turísticos. Bueno, no nos vayamos tan lejos. La capital de la República vive generando congresos nacionales e internacionales, hablando, generando diferente cantidad justamente de estos congresos, ¿no? Exactamente, pero hoy en día, más allá de la infraestructura, es justamente lo que se está conversando aquí en este panel tan interesante. Se necesita también dar ese respaldo de seguridad, ese respaldo de Guayaquil ser una ciudad que busca posicionarse también en el tema de sostenibilidad ambiental, en donde se dan buenas prácticas en cuanto a su desarrollo, su crecimiento. Y hay un tema que me permito un poco introducirme en el tema de seguridad. Hablamos mucho de soluciones, ¿no? Pero no estamos estudiando el fenómeno de la pobreza, de la vulnerabilidad, y obviamente de esa desigualdad. América Latina es la región en el mundo más desigual de todo el planeta, ¿no? Entonces, tenemos una masa de habitantes que no tienen las mismas o los mismos accesos a oportunidades que una minoría. Entonces, al igual que solucionamos el problema o combatimos la delincuencia, tenemos que repensar hacia nosotros y hacia el mundo cómo abordamos esos niveles de desigualdad. Del aeropuerto a un centro de convenciones podemos crear ese efecto túnel, ¿no? Todo es bonito, palmeras, los llevamos en unas hermosas vans, y el invitado externo de repente coge un tour y quiere conocer más para allá, pero pasando la calle ya tenemos la extrema pobreza, ya pasando la calle tenemos la inseguridad, pasando al otro lado del muro tenemos la drogadicción, el alcoholismo. Entonces, es importante que Guayaquil discuta seriamente la desigualdad, la inequidad, y se tomen acciones también para equilibrar un poco la balanza. Y esto no es inmediato, esto es progresivo. A medida que se va dando soluciones a problemas emergentes, hay que planificar cómo vamos a... Y hay ejemplos positivos de trabajo por medio de estándares urbanísticos, indicadores sociales. Claro, ingeniero, pero para discutir este tema, arquitecto, perdón, es fundamental hablar de políticas públicas. Exactamente. Ciudades como Lima, que de acuerdo a su reordenamiento decidió en un momento dado trabajar con alcaldías en la propia Lima, ¿verdad? Estos condados. Exactamente. Lo mismo pasa en ciudades como Bogotá o Medellín y, por supuesto, en Santiago o también en Buenos Aires. Si Guayaquil no puede ordenarse o no logra de inmediato conseguir esos objetivos, ¿qué debería hacer para que justamente en los grandes barrios, en el centro, en el sur de la ciudad de Guayaquil o en la vía San Borondón o el norte, la vía La Costa, pueda tener un ordenamiento que las comunidades sociales trabajen en conjunto, por ejemplo, con los concejales, y así se divida la ciudad con justamente lo que quieren, con orden?
Sí, bueno, existe, ese es el tema también, existe el marco legal y existe también la división, digámoslo así, de la ciudad en polígonos de intervención territorial, los PITs, ¿no? En los cuales el municipio destina o equilibra la inversión pública en equipamiento, servicios, pero hay que abordarlo con total transparencia y apegándonos a la realidad. Guayaquil es una ciudad social y espacialmente, o sea, en términos de espacio físico, fragmentada, porque tenemos grandes paños de riqueza como grandes paños de extrema pobreza, y a veces pasa de una calle a otra, por ejemplo, Ceibos, Mapasingue, etcétera, etcétera. Claro, y hay poblaciones que prácticamente no aparecen en el mapa. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que esta división realmente se utilice, en este caso, o otra que estaba escuchando que se mencionaba el dividir la ciudad en distritos, ya eso existe también, y realmente se trabaja en una distribución equitativa de los servicios y los equipamientos. Y si es necesario crear la figura, como lo tiene Quito, por ejemplo, con las administraciones zonales, como distrito metropolitano, crear administraciones zonales en las cuales haya funcionarios municipales encargados, mini alcaldes, digámoslo así. Pero es que para eso están los concejales, es decir, cuando uno vota, los candidatos ¿qué hacen? Los candidatos trabajan por zonas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y son votados a través justamente de estos conglomerados. Bueno, esos deberían ser los llamados a cuidar a sus electores. Sí, pero lamentablemente Guayaquil 3 millones de habitantes, ¿no? Santiago de Chile 6 millones, México 16, 20 millones. Se ha implementado en estas grandes megaurbes este tema de los distritos o las comunas o las colonias. Y esta estructura de mini alcaldes, ¿no? Debajo del alcalde principal, pero que tienen la capacidad de decisión de transformar. En Guayaquil deberíamos ya empezar a prever eso y deberíamos empezar a implementarlo de manera progresiva. ¿Por qué? Porque probablemente no estamos tan extendidos ni tenemos la cantidad de población que otras ciudades de Latinoamérica, pero sí tenemos una alta densidad. Por ejemplo, en la parroquia Febres Cordero, solo en esa parroquia hay aproximadamente 600.000 habitantes de acuerdo al último censo. Veamos ahora el nuevo censo, cómo está con la migración de hermanos venezolanos, colombianos y de otros países. Pero aquí lo importante es que necesitamos... Y en lo personal considero que este sistema basado en los concejales como representantes de distritos o comunidades no es completo. ¿Por qué? Porque necesitamos gente en territorio que tenga capacidad de planificación. Bueno, este es un gran reto, de decisión. Arquitecto, esto es un gran reto para el alcalde Aquiles Álvarez. Él ha dicho claramente, y no tengo por qué desconfiar de su palabra, él ha dicho, voy a ser un alcalde de territorio. Exactamente. Es decir, que en los barrios, en los distritos, como usted lo llama, trabajen justamente los alcaldes y que los municipios el municipio no solamente sea el edificio municipal del centro de Guayaquil. Exactamente. Que se nombren en diferentes barriadas estos sectores que podrían trabajar en conjunto y que sean como el primer piso, el primer filtro de todas las necesidades que se van a abordar o que se deben abordar en la ciudad de Guayaquil. Ahora, ingeniero Vélez, quiero cerrar este programa con el tema ambiental porque hay que darle un mensaje a los ciudadanos. Aquí hablamos a veces de moda. Todo el mundo es ambientalista por moda, sí, vamos a hacer un trabajo verde, etcétera. ¿Qué tan cercano estamos de lograr una mejoría ambiental con este nuevo destino al que se le quiere dar a la ciudad de Guayaquil con la nueva alcaldía? Yo creo que tenemos en la actualidad un alcalde con mucho liderazgo, con ganas de trabajar, con la sociedad que está presta a trabajar en conjunto con él y un poco preocupado también, saliéndome un poco del tema, con lo que se viene, ¿no? Con lo que se viene es cuando más la sociedad guayaquileña tiene que trabajar en conjunto con su alcalde para enfrentar lo que se viene, que es el fenómeno del Niño. Esto va a generar un impacto fuerte, no solamente en Guayaquil, sino en todo el país. En todo caso, el mensaje sería, tenemos un nuevo alcalde con ganas de trabajar por la ciudad y una prefecta que va a trabajar en conjunto con el alcalde. Las organizaciones sociales y gremios de profesionales
tendríamos que sumarnos a esta iniciativa y beneficiar a un solo sector, que es la ciudad de Guayaquil, los habitantes de Guayaquil. En ese sentido, nosotros estamos prestos a sumarnos con nuestro contingente técnico. Qué bueno que lo diga, ingeniero Vélez, porque creo que esta es la hora de unirnos todos, de no mirar banderías políticas, sino favorecer a los ciudadanos, que a la larga somos todos los que nos vamos a beneficiar del desarrollo de la ciudad de Guayaquil y de todos los 221 municipios que tiene el Ecuador. Concluye este programa, tenemos menos de 2 minutos. Me gustaría un mensaje final, general Abraham Correa, para los ciudadanos, en menos de 1 minuto, por favor. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos como tarea para también cuidarse y ayudar a las autoridades? Las ciudadanías, como le dije hace un momento, son los ojos y oídos de la fuerza pública. Nosotros podemos, con la tecnología, apoyar la acción de los uniformados para que nos den mejor seguridad. A informar de los hechos que se están suscitando, no es necesario enfrentarlos. Para eso está la tecnología. Los celulares son un factor muy importante para captar, informar la situación que está viviendo, al instante, y de esta forma la fuerza pública puede acudir a favor de ustedes, a favor de quienes están sufriendo un hecho delictivo. Seamos más activos. Unámonos a esta lucha, unámonos a esta brigada importante que está llevando adelante. Hay un alcalde que quiere liderar esta situación. Hay autoridades que están comprendiendo lo que estamos viviendo. Exijámonos de los ciudadanos guayaquileños a las autoridades que lleven adelante, generen situaciones importantes de beneficio de los guayaquileños. Seamos comprensibles, seamos serios, seamos muy acertados en cada una de las acciones que tenemos que tomar en beneficio de nosotros mismos y en beneficio de todos los guayaquileños. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros 3 invitados. Estamos haciendo pensamiento crítico, lo que requiere la ciudad de Guayaquil, lo que requiere el país. Unidad, concertación por el bien de todos. Gracias y Dios mediante, hasta el próximo día lunes. Hechos de impacto.